Bueno, y esto también ha traído reacciones políticas que vamos a pasar a revisar aquí junto a Francisca Cárdenas, porque todo esto ocurre mientras la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, ha sido fuertemente cuestionada por la oposición, pero también desde el oficialismo, y esta detención, esta entrada para capturar a este prófugo que hace 5 años era prófugo de la justicia, sin duda que caía en un momento oportuno para ella. Sin embargo, no se han realizado las coordinaciones entre el gobierno y las policías, no han aparecido en un punto de prensa juntos, sino que lo que se tiene es más bien esta decisión política de interpelarla. Así que bienvenida, Francisca, y cuéntanos qué es lo que viene para la ministra. Ahora respaldo total por parte del oficialismo luego de lo que fue esta detención de Jorge Huenchuyán, justamente, que estaba prófugo desde el 2021, como tú lo decías, y que según el oficialismo es uno de los logros en materia de seguridad pública más importantes. Recordemos también que hubo varias críticas hace un par de días atrás, luego de esa larga locución en el Congreso por parte de la ministra Steiner, donde ella fue también a exponer los logros y en qué estado estaba el Ministerio de Seguridad Pública, lo que da finalmente, tras las críticas de la oposición, incomodidad también en el oficialismo en ese minuto por lo larga que fue la exposición, que no se le dejó usar PowerPoint, que tuvo que hacer una larga oratoria justamente de lo que en el estado que estaba el Ministerio de Seguridad, los avances y lo que se quería destacar por parte de la ministra, y ahí hubo varias críticas, no solamente de la oposición, que los parlamentarios, algunos incluso subieron varios videos a redes sociales, algunos un poco irónicos, burlándose un poco de la situación, como el diputado Manucheri, por ejemplo, sino que también hubo críticas internas e incomodidad por parte del oficialismo, lo que generó, por ejemplo, declaraciones, Matilde, como de la senadora María José Gatica, que incluso se abrieron a la posibilidad de un cambio de gabinete, donde señala que no puede haber más errores en los ministerios que han sido más criticados, digamos. Claro, y ella decía el día de ayer, ya han pasado 2 meses, ella no le da los 3 meses al gobierno, claro, sino que ella habla ya de 2 meses. Entonces, lo que dicen ahora los parlamentarios del oficialismo, que salieron varios de ellos, incluso de Renovación Nacional, a respaldar lo que fue esta detención, este operativo justamente que se dio, es que esto demuestra que el gobierno sí está actuando en torno al terrorismo, en torno a la seguridad, y que es mucho mejor, decían los parlamentarios, que las medidas que se tomaban en el gobierno anterior del expresidente Gabriel Boric. Hubo varias reacciones en el Congreso de diversos parlamentarios, desde el Partido Republicano hasta el Partido Nacional Libertario, por ejemplo. Chile Vamos también, que respaldó la labor de la ministra Steiner después de estas críticas que se le han hecho, y además que desató otro punto, que es el de la interpelación, para lo que se necesitan 52 firmas. Hemos hablado con algunos parlamentarios de oposición, todavía no tienen todas las firmas y la van a presentar después de la primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Para eso necesitan entonces 1/3 de la Cámara de Diputadas y Diputados de firmas para poder ingresar esta interpelación que fue anunciada. ¿El Partido de la Gente estaría por la interpelación? Sí, el Partido de la Gente, toda la oposición. Hay que ver también cuáles van a ser esas firmas, quiénes van a firmar justamente para poder ingresar esta interpelación. Pasemos a escuchar entonces parte de algunas reacciones de esta jornada con respecto a lo que fue este operativo, pero principalmente con respecto a la labor que ha tenido la ministra Steiner. No depende de ningún gobierno el momento en que el Ministerio Público lleva a cabo sus diligencias, obtiene las autorizaciones y define el momento oportuno de las intervenciones. Esto es el contexto de investigaciones penales, y lo que yo creo que todos debiéramos estar contentos y satisfechos es que el Ministerio Público, su estrategia, y particularmente la del fiscal Garrido en la región de la Araucanía, ha estado dando resultados, no solo ahora, sino que desde hace un tiempo, y eso es una buena noticia para el país. Bueno, hay parte de lo que decía el exministro Luis Cordero con respecto a esto que se comenta por parte también del oficialismo, que la oposición se lee como que se están atribuyendo este logro solamente a ellos. Ahí también hay varias exautoridades y también parte de parlamentarios de la oposición que han dicho que esto viene desde hace mucho tiempo, las medidas que se están tomando. Pero y que el fiscal Garrido habló de 3 gobiernos, claro. Tampoco es que, es un trabajo que viene de larga data. Ahora, habla el ministro, el exministro Luis Cordero, porque hoy hubo un encuentro de exministros de justicia, el que convocó el actual ministro, y por eso estaba ahí la prensa, no porque tuviera un particular que decir sobre un tema como este, porque ya no es autoridad. Y también ahí él dice que él es el Ministerio Público el que decide cuándo generar
estos operativos policiales en medio de diversas investigaciones relevantes que se llevan a cabo. Recordemos los dichos que también generaron críticas por parte de la ministra Steiner en su minuto, cuando después de lo que fue esta exposición criticada en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. Yo no me esperaba, decía ella, la exigencia de un plan de seguridad estructurado, concreto y en definitiva, cuando se nos solicitó en un principio por una comisión del Senado lo dimos, pero aparentemente no quedaron conformes, y también defendió e indicó que existe una hoja de ruta, que sí existe y que se está formalizando en plazos sin precedentes, porque lo que se le criticaba principalmente por parte de los parlamentarios de oposición es que no había una hoja de ruta clara en materia de seguridad y que todavía no está, dicen los parlamentarios, pese a lo que fue el respaldo también de esta jornada por parte de parlamentarios del oficialismo. También, ahora, a ese respecto, Luis Cordero, que venía saliendo de esta reunión donde participó desde Soledad Alvear hasta el ex ministro Jorge Garrido, él decía, como ex ministro de Seguridad además, que además la había alabado bastante cuando la nombraron. Él tenía la tenía en un alto concepto como fiscal. Bueno, él dice en el Ministerio de Seguridad Pública sí existe un plan que es bianual. Por lo tanto, claro, las autoridades nuevas pueden cambiar las cosas que estimen necesarias, pero hay una estructura, claro. Que ya existe y que se trabajó también en el gobierno anterior, medidas que se pueden ir tomando ahora o replicando también algunas ideas de lo que es ese plan. Modificando en base a un tiempo. Claro, modificando, claro. Y bueno, ¿qué otras cosas le destacan hoy en el oficialismo a la ministra? Porque hubo varias reacciones ahí en el Congreso, en el podio ahí de la sala de la Cámara de Diputados, justamente por parte de los parlamentarios, que dicen algunos, el mayor decomiso de marihuana en los últimos 25 años, entre otras cosas que se le destacan, de cigarrillos ilegales de la historia. Hemos avanzado en pocos meses mucho más de lo que hizo el gobierno anterior en muchas materias, decían algunos parlamentarios. Muchos han hablado del plan de seguridad, pero parecen olvidar que en el gobierno de Gabriel Boric se demoró 13 meses y hoy rajan vestiduras, decía uno de los parlamentarios, porque no está la resolución exenta a 2 meses de asumir el gobierno. Así que eso es parte también de algunas reacciones. Pasemos a escuchar también qué han dicho los parlamentarios durante esta jornada. La extrema izquierda se olvida de que el presidente Boric presentó su plan de seguridad en 13 meses. Bueno, hoy día están ocurriendo hechos fácticos, se está haciendo la pega y tenemos la tercera operación en la macrozona sur con resultados positivos en menos de 2 semanas. Bueno, evidentemente el gobierno va a intentar hacer el punto de que ellos han sido los únicos que han entrado a Temucuicú, y la verdad es que el propio fiscal regional Roberto Garrido reafirmó que ya habíamos intentado en 2 oportunidades detener a Jorge Huenchuyán. Era además, ¿no es cierto?, que esto se tradujera en algo mucho más contundente que perseguir a alguien que tiene una orden de detención pendiente por narcotráfico. Quieren medidas concretas, un plan, una hoja de ruta, dicen los parlamentarios de oposición. Ahí también lo decía la diputada Andrea Parra del PPD, que es exgobernadora de Malleco, y hablaba de que hay que tomar otras medidas, que se intentó también detener varias veces a esta persona, pero que no se logró. Que es un Eso punto fue también, lo que dijo el fiscal Garrido, claro, en su punto de prensa hoy día. Que fueron varios esfuerzos de varios meses, incluso de varias medidas en materia de seguridad que se fueron tomando. Y bueno, como te decía Matilde, ya de vuelta de la primera cuenta pública se va a ingresar, si es que se tienen estas 52 firmas, que curiosamente se necesitan más firmas para una interpelación que para una acusación constitucional. Y la interpelación, recordemos que es una herramienta que tienen los parlamentarios para pedir información de la gestión y de las medidas que está tomando el gobierno, para que el gobierno explique. Y finalmente, para eso quieren interpelar a la ministra, para que ella vaya a explicar la hoja de ruta en materia de seguridad. Así que escuchemos parte de otras reacciones. Una ministra de Seguridad que más noticias ha desarrollado producto de temas personales que del trabajo en seguridad, que se atribuye logros que nunca le han correspondido. Los fiscales están re contentos con el trabajo de la ministra Steiner, por decirlo de manera suave. O lo que sucedió con el desmembramiento de una de las unidades más importantes del Ministerio de Seguridad. Una ministra Steiner que no ha estado a la altura. Y es una estrategia que hemos dispuesto transversalmente. Entonces, yo en ese sentido,
Le pido a la ministra Steiner que hagamos todos un esfuerzo por verbalizarla bien, pero prefiero que ella sea una mujer de acción y no que se deje tentar con esta permanente verborrea respecto del plan de acción. Ministra Steiner, siga siendo una mujer de acción. Bueno, ahí parte entonces de las diversas reacciones con respecto a la figura de la ministra Steiner. Hay que recordar también que fue la subsecretaria de Prevención del Delito quien respondió a las críticas por todos estos cuestionamientos en materia de seguridad, de que no hay una hoja de ruta clara. Ella dijo, esperan un librito anillado por parte de la oposición en torno a lo que fueron esos cuestionamientos a la ministra, este anuncio también de interpelación por parte de parlamentarios de oposición y también por parte del PDG, y ahí la subsecretaria Ana Victoria Quintana criticaba también a los parlamentarios. Así que bueno, nos vamos a quedar muy atentos a las próximas reacciones y es que también se reúnen en esas 52 firmas para poder interpelar a la ministra Steiner. Por cierto que sí. Muchísimas gracias, Francisca Cárdenas. Con esta información hacemos un alto en Hoy es Noticia. Nos vamos a la pausa con esta imagen a esta hora de la tarde. Les contamos que en la capital hay 15 grados con 4 décimas en una jornada que también partió con temperaturas muy bajas. Fíjense que la mínima fue de solo 1 grado. Se registró 4 minutos para las 8 y se midió en la estación de Pudahuel. La máxima, en tanto, prácticamente llegó a los 24 grados y se registró a las 3 de esta tarde. Hacemos un alto con esta imagen del atardecer en Santiago y ya regresamos con